Lo tenemos a él, es un invitado internacional que ha venido a propósito del debate, un debate que lleva ya un tiempo con relación al Código Penal. No se ha aprobado el Código Penal precisamente por ese tema, el tema del aborto y las 3 causales. Yo lo conozco desde la época en que estuve viviendo en España. Es una persona que tiene una gran reputación. Fue ministro de Aguas y de Infraestructura, lo que es equivalente al Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas aquí. También fue fundador del Foro de la Familia, el Foro Español de la Familia y de la Red Madre. Es una red que apoya a mujeres embarazadas en peligro de abortar. Es un hombre brillante y vamos a darle la bienvenida al doctor Benigno Blanco. Adelante, doctor. Grande. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, María Sera. Hey, qué bueno, de verdad. Bueno tenerlo. En España damos 2 besos. Ah, sí, claro, claro. Sí, eso lo sabemos bien. Recuerda que España y República Dominicana tienen una relación que ya es ancestral. Somos hermanos. Y yo una vez que he estado aquí lo entiendo y justificadísimo, porque esta es una tierra preciosa. En tu país me dijeron a mí, nunca digas que es la madre patria, es la hermana patria. Bien. Porque es tanto lo que nos debemos de uno y de otro lado. Sin duda ninguna. Bueno, Benigno, estás aquí a propósito de este debate que no ha permitido que se apruebe un código penal necesario, una reforma al Código Procesal Penal muy necesaria en nuestro país. Porque, como es lógico, hay desencuentros, hay diferentes opiniones. Vamos a hablar un poco de la experiencia española. En el año 85 fue que se aprobó por primera vez la liberalización del aborto en un tiempo limitado bajo 3 causales. Aquí se les llaman causales, 3 causales. Se argumentaba en ese entonces lo mismo que se argumenta aquí, que era para proteger la vida de la mujer que se pone en peligro cuando busca el aborto clandestino. ¿Cuáles eran los datos de aquel entonces y a qué tipo de abortos clandestinos se referían allá en España? Sí. Por lo que estoy viendo estos días, los argumentos que se utilizan para intentar justificar la despenalización del aborto son los mismos que se usaban en España en los años 80 y los mismos que se usan en todo el mundo. Y uno de ellos es precisamente alegar que hay abortos clandestinos que suponen un riesgo real para la vida de la mujer al ser clandestinos y que eso hay que legalizarlo. Yo, como jurista, frente a ese argumento, debo reconocer que me parece una falta de seriedad sorprendente, porque precisamente todos los delitos que existen se establecen como delitos porque eso sucede en la clandestinidad. Precisamente cuando suceden cosas negativas clandestinamente, violaciones, robos, corrupción, asesinatos, aborto, como se quiere que eso no exista, se lleva a la ley penal para castigarlo. Por lo tanto, el argumento de que lo clandestino debe ser legalizado llevaría a que desaparezcan todos los delitos, ¿no? Y la realidad dice que cuando entra en vigor una ley que despenaliza el aborto, con unas causales u otras, lo que hace es aumentar el número de abortos. Por ejemplo, en España, en los años 80, cuando se planteó la que fue luego ley, se decía que en España había habido exactamente 300.000 abortos al año clandestinos. Y cuando entró en vigor la ley del aborto, la cifra máxima de abortos a la que se llegó años después fue 120.000. Por lo tanto, era una cifra absolutamente falsa. Los abortos clandestinos que existen, como existen violaciones y robos y la libertad humana, por desgracia, es así, no hay quien los cuantifique porque son clandestinos. Bueno, pero precisamente, como no se pueden cuantificar porque son clandestinos, claro, no se puede saber si luego son más o son menos. Pero lo que sí se puede saber por puro sentido común es que una vez legalizados no va a haber muchos menos que los que se supone que había cuando eran clandestinos y más difíciles. Tiene que haber. Eso No, bueno, pero, va contra toda lógica. Pero eso no hay manera de medirlo en números. Pero no hay definitivamente tenía que haber habido más. Bueno, no, eso no lo sabemos. Obviamente. No, Diana, Porque claro que sí. es que si no hay forma de medirlo, ¿cómo se Diana, sabe? si te dan el permiso, seguro que van a haber más. Eso es igual que el que cuando consume no te lo droga. dan. Claro. Eso es igual que el que consume droga. Está prohibida. Entonces, ahora mismo tú dices, bueno, hay mucha gente que consume droga. Si la permiten, hay mucho más personas que tú vas a ver que por lo consumen droga, menos pero porque los es que lo permitido. consumían ilegalmente pasarán a consumirlo legalmente. Exacto. Y luego probablemente más. Ahora, creo que es importante puntualizar para la audiencia, porque aquí hay mucha gente que se confunde cuáles son las excepciones las causales que se están proponiendo en República Dominicana, porque yo todavía veo en redes sociales y todo confusión con ese tema. Sí, las mismas que se legalizaron en España en el año 85. Cuando existe riesgo de vida de la madre, cuando es por caso de violación o incesto, y cuando hay una malformación incompatible con la vida de la criatura. Así es.
son las mismas que se plantearon en España y las mismas que suelen plantearse en todos los países cuando se hace la primera propuesta para abrir camino al aborto. ¿Qué decir de esas? En primer lugar, que el supuesto de verdad de confrontación entre la vida de la mujer y del niño, todos los códigos penales del mundo, incluyendo el de la República Dominicana, ya lo tienen resuelto vía el estado de necesidad. Digamos que la ley humana, cuando dos bienes de igual valor, y la vida del niño tiene el mismo valor que la vida de la mujer porque son dos vidas humanas, ante eso la ley humana suspende el juicio. Si fuese por ese tema no habría que hacer ninguna nueva ley. Lo que sucede es que cuando se establece esa causal específicamente para el aborto, lo que se hace es ampliar el concepto de confrontación. En España, por ejemplo, cuando entró en vigor la ley del año 85, el 99% de los abortos que se practicaron a partir de ese momento se acogían a un presunto gravísimo peligro para la salud psíquica de la madre. Eso iba a decir, que las tres causales nuestras no son exactamente igual, porque ustedes tenían un coladero, lo que llamaban en España el coladero, por donde se iban todos los demás abortos que no coincidían con las causales que aquí se plantean. Pero aquí puede encajar perfectamente en las causales que se plantean. También ahí se planteaba únicamente el peligro para la vida y salud grave de la madre. Lo que pasa es que luego en la interpretación se llegó a la interpretación de que todo todo embarazo no deseado era un gravísimo problema para la salud de la madre. Salud psicológica. Psicológica. Sí, pero como acaba de decir María Cela, eso no es lo que se está planteando aquí. No, allí por lo tampoco menos se planteaba. en la causa. Lo que les cuento es lo que sucedió allí. A ver, ¿qué pasó allí? Estoy intentando estos días, sin más, porque me parece que es un tema muy serio y que merece la pena, piénsese lo que se piense, ver muy bien de qué estamos hablando, qué experiencia existe en otros países. ¿Qué pasó allí? Originalmente era cuando peligraba la vida de la madre. Y al poco tiempo se interpretó que el mismo valor tenía la salud psíquica de la madre y el concepto de salud psíquica se interpretó con un carácter tan amplio que cabía cualquier aborto. Bueno, pero aquí que quede claro que nadie está planteando la parte psíquica. Sí, pero repito, en España tampoco se planteaba. En la ley no lo dice, salud psíquica. Es la aplicación práctica. Yo, como decía, lo que estoy intentando, sin más, porque me preocupa mucho esta cuestión, es contar en la República Dominicana, a quien quiera escucharme, la experiencia que tenemos en España. Claro, y en el 2010, perdón, antes de irnos a la pausa, eso fue en el 85. Cuando yo estuve allá, ya se utilizaba el pretexto de la salud psíquica y emocional, o sea que la mujer estaba perturbada y tenía que pasar un examen psicológico o psiquiátrico y muchas de las clínicas privadas eran, o por lo menos una de las más importantes, era propiedad de psiquiatras y habían muchas veces los formularios ya llenos y firmados. En algunas intervenciones policiales que hubo en clínicas dedicadas al aborto se encontraron cientos de formularios ya rellenos y firmados por el psiquiatra y solo faltaba poner el nombre de la chica. Bueno, pero para que no quepa duda, lo voy a leer como lo mandó el presidente al Senado. Eximentes, artículo 110. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud público o privado no es punible si se agotan todos los métodos de los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas hasta donde sea posible. Eso es lo que dice, lo que mandó el presidente. Yo les cuento con leyes iguales lo que pasó de verdad en España, por si puede pasar aquí y merece la pena valorarlo. Mire, cuando entró en vigor la ley del aborto, el primer año hubo en España 9 abortos. Y era una ley teóricamente muy restrictiva como esta. El segundo año, algo más de 400. El tercero, algo más de 17.000. Y así fue creciendo cada año. Y después se convirtió en un tremendo negocio. Claro. Es que al final, además, lo que quiero decir con esto es que una de las consecuencias de entrar en vigor una ley del aborto, por restrictiva que sea en su formulación, y eso pasa en todos los países que yo conozco, lo que produce es que en la conciencia colectiva se va banalizando el aborto. Y por lo tanto crece el número de abortos y se va haciendo cada vez más lasa la interpretación de las Yo creo que el problema también es que lo vean como la salida, como de que en vez de concientizar a una población, de hacer una campaña más fuerte para concientizar a una población de quizás tener la responsabilidad de tener relaciones sexuales, etcétera, para luego evitar un embarazo no deseado. Entonces lo ven como una salida. Bueno, si quedo embarazada yo aborto. Muchos de estos abortos también pasan porque son menores de edad o que van a decir en mi casa o porque el marido o el novio en ese momento le dice tienes que abortar. Claro. Entonces, mira, una de las experiencias, como ha dicho María Cela, yo trabajo en Madrid en una ONG que he promovido, que se llama Red Madre, que se dedica a atender a mujeres embarazadas en situaciones problemáticas para intentar ayudarlas a que encontremos soluciones a sus problemas compatibles con continuar el embarazo.
Y una de las cosas que más acreditamos, atendemos unas 11.000 mujeres al año. O sea que tengo una experiencia real, no abstracta y teórica, sino de lo que pasa. Y una de las cosas que constato es que la vigencia de una ley permisiva del aborto, aunque sea restrictiva teóricamente, se convierte en una estructura de acoso sobre la mujer embarazada para que aborte por parte de los que la rodean. Por ejemplo, el que la dejó embarazada. Sí. Muchas veces es, te quedas embarazada después de las relaciones sexuales, que a mí me encantan, y como te has quedado embarazada, pero puedes quitarnos este problema abortando, aborta. Y si no abortas, yo no quiero saber nada, porque tienes al niño porque tú quieres. Es machismo al 200%. Pues totalmente. Por eso yo siempre digo, porque estoy convencido, vista la realidad, que el aborto no es feminista, es machista. Bueno, es la gran disculpa para la irresponsabilidad sexual del varón. Exacto. Vamos a continuar con este tema porque en el próximo bloque seguimos hablando del mismo. Hay muchas preguntas que todavía quedan sobre la experiencia española y sobre todo que en el 2010 en España se liberalizó totalmente el aborto. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Cuál fue la experiencia? A ver si nos sirve a nosotros. Y también algunas cuestiones que pasan en este país que quizás en España no ocurrían en ese entonces. Cuando regresemos después de la pausa...